Bueno, buenos días chicos. Vamos a empezar a trabajar con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que ustedes lo tienen en la pantalla. El diseño curricular es lo que la provincia de Buenos Aires quiere que nosotros... puede ser que justo... Ahí tenés a tú. Ahí tenés a tú. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar a trabajar analizando el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen la tapa de el diseño de primer año. Fíjense que dice, entre paréntesis, séptimo año. Acuérdense que a partir del 2006 todo el país tiene una ley nacional de educación y que reemplaza a la antigua Ley Federal de Educación. Para que se ubiquen, en la provincia de Buenos Aires la ley federal era la que hacía que la primaria llegara hasta noveno año y hubiera un secundario de 3 años que se llamaba polimodal. La nueva ley de educación corta en la provincia de Buenos Aires la primaria en sexto año y primer año secundaria, que es el diseño que están viendo, es lo que reemplaza a lo que antes se llamaba séptimo. ¿Sí? ¿Qué es un diseño curricular? Ustedes ya lo trabajaron en primer año en las materias pedagógico, didáctica y práctica, ¿sí? Práctica 1. Esas materias son más generales de la educación. En este segundo año vamos a trabajar específicamente en nuestra carrera. ¿Está bien? El diseño curricular es lo que la provincia diseña, por eso se llama diseño, sobre cómo se va a estructurar el plan educativo de la provincia y cómo se van a distribuir los contenidos a lo largo de todos los años de la escuela secundaria. ¿Sí? Entonces acá tenemos el diseño curricular, ustedes lo van a tener como anexo, como un PDF para que lo puedan tener y trabajar. Lo vamos a trabajar en pedagógico didáctica, lo vamos a trabajar en práctica, pero también lo van a utilizar en tercero, en cuarto año en las prácticas, lo van a usar en ciencias naturales y su enseñanza seguramente, y lo van a usar cuando ya estén trabajando. ¿Sí? Pasamos por el diseño, eh, tengo la carátula, la primera hoja, y nos vamos a encontrar después de esto. Fíjense que estas son las materias de un alumno tiene en primer año del secundario. Nuestra materia en primer año se llama Ciencias Naturales, está dividido por áreas, tal cual el alumno tiene en primaria, ¿sí? Eh, Ciencias sociales, artísticas, bueno, acá tienen ustedes todas las materias, porque cada libro de estos ocupa todas las materias de un año de la secundaria. Esto es primer año, pero nosotros hicimos acá un recorte. Bueno, el marco general para toda la secundaria básica, qué quiere la provincia de Buenos Aires para la secundaria básica. La secundaria está dividida, acuérdense, en dos partes. Los 3 primeros años se llaman educación secundaria básica, es contenidos y diseño común para toda la provincia, no importa si es una escuela estatal o es una escuela privada, no importa si es una escuela céntrica o una escuela periférica, todos los docentes y todos los alumnos van a trabajar en los 3 primeros años de la secundaria con los mismos contenidos y el mismo diseño. Es común y obligatorio para toda la provincia de Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces acá tienen ustedes el marco general que quiere la provincia para los alumnos y para las escuelas en estos primeros años. ¿Sí? Seguramente el marco general ustedes ya lo trabajaron en primer año. Vamos a pasar esta parte, ¿sí? Cómo está organizado, cómo está diseñado. Acá tenemos, fíjense, la materia ciencias naturales. Bueno, van a tener que... está apaisado. La materia ciencias naturales está dividido, fíjense que dice, en 4 ejes temáticos. ¿Sí? O sea que a lo largo de todo el año ustedes tienen que trabajar con esos 4 ejes. Se llama ciencias naturales porque es común a química, física y biología. Cualquier profesor de cualquiera de estas 3 materias puede dar esta materia. ¿Sí? El eje los materiales y sus transformaciones es un eje relacionado con la química. Energía, cambio y movimiento está relacionado con la física. La interacción y la diversidad de los seres biológicos con biología. Y la Tierra y el universo tiene que ver con astronomía y geología,
ciencias de la Tierra, que son otras materias que están relacionadas a las ciencias naturales. Esos ejes están relacionados con las materias, pero en realidad se dan integrados, ¿sí? Ciencias naturales, es un conocimiento que está integrado, perdón, y voy para el otro lado, y después, cada eje temático está dividido en esos conceptos organizadores, ¿sí? Interacción, sistema, cambio y diversidad. Ahora los vamos a desarrollar. Miren, acá está la estructura curricular de primer año, ¿sí? Ciencias naturales es una materia de 4 módulos semanales. ¿Qué son módulos? Horas de clase. O sea que si ustedes, por ejemplo, toman en un colegio, repito, privado o estatal, toman la materia de ciencias naturales de primer año de un curso, por ejemplo, primero A, entonces ustedes van a tener que dar clase 4 horas por semana. Van a ir un día, 2 horas, y van a ir otro día, 2 horas. Generalmente son 2 horas consecutivas. Algunos colegios las tienen separadas, pero la estructura básicamente es la misma. Fíjense la carga horaria de primer año. Entonces, ¿sí? Alumnos, piensen ustedes que tienen 11 años o 12, depende de la época del año en la que hayan nacido. O sea, chicos que acaban de salir de la primaria y que están todavía obviamente primarizados y que usan primer año como adaptación a lo que es la secundaria y que ustedes los van a tener que ayudar con eso. ¿Sí? Arrancamos con ciencias naturales. Yo les dije a ustedes que este libro tiene todas las materias del secundario. Acá le hicimos un recorte en el PDF para que tengan solamente las materias que nos corresponden a nosotros. Y acá tenemos ciencias naturales. ¿Sí? Cómo enseñar ciencias naturales en la secundaria básica. ¿Sí? Temas que están aplicados a las ciencias naturales, la imagen de ciencia, la ciencia escolar, expectativas de logro. ¿Qué es lo que yo a lo largo de ese año espero lograr con los alumnos? Está dividido en 2 partes. Dice propósitos generales de la ESB, o sea, propósitos generales que yo quiero lograr en 3 años, y las expectativas de logro para primer año. Estamos, supongamos, en marzo que arrancan las clases, ¿qué espero lograr con los alumnos cuando esos alumnos terminen su primer año y hayan cursado todo el año ciencias naturales? Después vienen los contenidos, ¿sí? Cómo están organizados, hasta dónde llegar en cada uno, qué criterios se utilizó para seleccionarlos. Después vienen las orientaciones didácticas, cosas que a veces los docentes no les prestamos mucha atención, pero son la base que nos van a ayudar a explicar un tema. ¿Sí? Las orientaciones para la evaluación, tenemos que romper con esa idea de evaluación escrita, tema 1, tema 2, y ahí les va a explicar a ustedes un montón de formas de evaluar, un montón de dinámicas y de estructuras sobre cómo poder evaluar el proceso de aprendizaje, y obviamente la bibliografía, que la que ustedes pueden tener y asesorarse para ampliar esos contenidos. ¿Sí? Entonces se desarrolla todo lo que es ciencias naturales en primer año. Las expectativas, ¿sí? Y estamos acá en los contenidos. Vamos a este cuadro. Los conceptos organizadores con los que vamos a trabajar en primer año son interacción, sistema, cambio y diversidad. 4 ejes temáticos. Esos 4 ejes temáticos son, digamos, títulos amplios sobre los que van a trabajar ustedes como docentes. Cada eje temático está dividido en núcleos de contenidos. ¿Qué son núcleos de contenidos? Pequeños agrupamientos de contenidos para trabajar en el aula. Pasamos a los conceptos organizadores, ejes temáticos. Son esos 4. Los materiales de transformaciones, energía, cambio y movimiento, la interacción, diversidad de los sistemas biológicos y la Tierra y el universo. ¿Sí? Acá los tenemos. Fíjense los conceptos organizadores, fíjense que tenemos un eje biológico, un eje químico, un eje físico y un terrestre y astronómico, como lo expliqué antes, y cada uno de ellos tiene adentro núcleos de contenidos. Por ejemplo, los materiales y transformaciones, los núcleos son materiales y sus propiedades, las mezclas, el agua. O energía, diversidad y cambio, intercambios de energía y los movimientos. O sea, los ejes serían como títulos y los núcleos serían como subtítulos de esos títulos generales. ¿Estamos de acuerdo? Y acá lo tenemos. Eje
los materiales y sus transformaciones, lo que yo les dije a ustedes, es un título amplio. Los materiales y sus propiedades serían el núcleo de contenidos, ¿sí? El pequeño subtítulo que corresponde a ese título. Ahora, después tenemos en cursiva los contenidos. Por ejemplo, hay propiedades de los materiales, organolépticos, físicos, químicos, bueno, todo eso que está en cursiva es los contenidos que ustedes tienen que dar en ese primer núcleo. Una vez que terminan con el primer núcleo, pasamos al segundo, pasamos al tercero y después cambiamos de eje. ¿Sí? Debajo de la cursiva tenemos una explicación, una breve explicación de ese núcleo. ¿Sí? Y acá abajo tienen, ven, como resultado del trabajo, sobre los contenidos de este núcleo, los alumnos podrán, y una vez que terminemos ese núcleo, los alumnos pueden llegar a lograr estas cosas. Después vamos al segundo núcleo, al segundo subtítulo, las mezclas. Acuérdense, en cursiva tienen los contenidos y el desarrollo. ¿Sí? Así todo el año. Piensen ustedes que la Ley Federal de Educación era bastante laxa en cuanto a los requerimientos y el profesor podía dar los contenidos que quería, profundizar algunos, otros no, o sea, dejaba muy a la libertad del docente y de la escuela los temas que se estaban trabajando. Por eso eh, se hizo que se generara un caos en muchas escuelas, porque cuando un chico se cambiaba de una escuela a otra, por ahí había visto cosas distintas. ¿Sí? Esto es mucho más específico, es mucho más acotado. Nosotros como docentes tenemos que hacer cumplir el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires. Vamos a profundizar más o menos de acuerdo al grupo que tengamos, lo vamos a adaptar a nuestro grupo, pero siguiendo los lineamientos de este diseño curricular. Por eso es importante saberlo. Uno no entra a un aula y da el tema que quiere. ¿Sí? Uno tiene que seguir un cronograma que estableció en base al diseño curricular. Seguimos con después lo vamos a hacer un poco más específico, con el diseño curricular de primer año, y una vez que terminamos con todos los ejes y todos los núcleos, ¿sí? Acuérdense, el biológico, el químico, el físico y el astronómico, pasamos a las orientaciones didácticas. Esta parte, muchas veces los docentes no lo leemos, y nosotros vamos a venir muchas veces a esta parte, las orientaciones didácticas. O sea, tenemos como un asesoramiento sobre cómo podemos dar temas. ¿Sí? Orientaciones didácticas. Esto es fundamental. Por ejemplo, leer y escribir en ciencias naturales. Nosotros fuimos educados con que la química, la física, por ejemplo, son materias en las que hay que resolver ejercicios. Hay que ir al laboratorio y hay que hacer ejercicios. Problemas, problemas, problemas. Bueno, ese paradigma cambió, esa forma de dar clases cambió, y ahora incorporamos a la lectura y a la escritura en nuestras clases. Tenemos que hacer que nuestros alumnos lean y escriban también en nuestras materias. Otra orientación, observar, describir y experimentar como procedimientos específicos del quehacer científico. Y ahí vamos avanzando, trabajar con problemas, ¿ven? Es una de las orientaciones didácticas, no la única. Nosotros vamos a ver, de acuerdo a cada tema que tenemos que explicar, con cuál orientación o con cuáles orientaciones vamos a trabajar o se ajustan más a nuestro tema. ¿Sí? El tema de la investigación como parte fundamental de las ciencias naturales. ¿Sí? Y después vamos a lo que yo les dije antes, son las orientaciones para la evaluación. Este PDF fue cortado y armado para que ustedes tengan las materias, solamente las materias de las que ustedes van a ser profesores. ¿Sí? Seguimos con la parte de las evaluaciones, que lo van a leer y lo vamos a trabajar durante todo el año. Y nos vamos a encontrar con bibliografía. Estos son libros que la provincia nos da como asesoramiento para que nosotros podamos profundizar y desarrollar mejor nuestros contenidos. Obviamente libros, revistas, sitios web. ¿Sí? Y acá nomás le enganchamos nosotros el diseño curricular de segundo año. O sea, la materia que nosotros vamos a dar en primer año se llama Ciencias Naturales, 4 horas por semana, y se relacionan temas de química, física y biología. Ahora entramos a segundo año. Segundo año de la secundaria, miren esto, vamos a tener un gran cambio en nuestras materias. Bueno, esto quedó de antes. Piensen ustedes que esa materia, ciencias naturales, de 4 horas, ahora se rompe, se separa en 2. O sea que lo que en primer año es una materia, en segundo son 2. Por un lado biología y por otro lado físico-química. Y acá lo tenemos. ¿Sí? La materia para segundo año nuestra se llama físico-química y en vez de 4 horas son 2 horas por semana.
¿Sí? Lo mismo. Como se enseña físico-química en la secundaria básica, recuerden, secundaria básica son los 3 primeros años. Los otros 3 se llaman secundaria superior. La secundaria básica tiene que ver con contenidos en común a todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. La secundaria superior está orientada de acuerdo a lo que el alumno eligió. Si eligió ciencias sociales, si eligió ciencias naturales, si eligió economía, arte, ¿sí? Eso va a cambiar. Cuarto, quinto y sexto cambia, de acuerdo a la orientación que tienen. En cambio, la secundaria básica es común a todos. ¿Sí? ¿Cómo están organizados los contenidos de físico-química? ¿Sí? Acá tenemos lo mismo, contenidos, conceptos organizadores. Y acá tenemos, acuérdense, interacción, sistema, representación y cambio son los conceptos organizadores. También va a haber ejes, también va a haber núcleos. ¿Cuáles son los ejes? La naturaleza corpuscular de la materia, el carácter eléctrico, magnetismo y materia, fuerzas y campos. Dejamos de lado los contenidos relacionados con la biología, porque para eso hay una materia que se llama biología, y acá nos centramos solamente en física y química. ¿Sí? ¿Quién puede dar esta materia? Esos profesores. Los profesores de física o los profesores de química. Acá los tienen. Los que están recuadrados así en rectángulos chiquitos, que acuérdense, son los ejes. Los ejes son los títulos. Adentro de cada eje, esos que están con viñetas, con tildes, son los subtítulos. La naturaleza corpuscular de la materia es el eje, estado de la materia, soluciones, cambios físicos y químicos son los núcleos. Fuerzas y campos es el eje, fuerzas, interacciones y campos es el núcleo de contenidos. Magnetismo y materia es el eje, imanes naturales y artificiales, magnetismo y aplicaciones son los núcleos. ¿Se acuerdan? Títulos, subtítulos. ¿Sí? Y ahí tienen desarrollado todo lo mismo. Contenidos, en este caso en negrita, están los contenidos, en primer año estaban en cursiva, y abajo tienen el desarrollo. Y la estructura es igual. Ustedes, no importa la materia que den, no importa el año en el que estén, tienen que entender, en este año lo vamos a hacer, cómo funciona el diseño curricular para que ustedes puedan dar clases y ajustarse a lo que la provincia quiere de nosotros. ¿Sí? Las expectativas de logro para cuando el alumno termine segundo año de física, de físico-química, estos son de cumplimiento, cuando ustedes planifiquen, que también lo vamos a aprender acá, las expectativas de logro se trasladan a la planificación, es lo que yo quiero lograr y por eso planifico. Para planificar vamos a usar el diseño curricular, las orientaciones didácticas para físico-química, o sea que la estructura es exactamente la misma. Pasamos un poco más. ¿Sí? Y lo mismo, orientaciones para la evaluación. O sea que las estructuras de los diseños curriculares son muy parecidas unas en otras. Lo que van cambiando son los contenidos. Muchas veces va a pasar que los contenidos van a hacer el mismo, esto ya lo dimos, pero lo que vamos a hacer es, como vamos a ir cambiando de año, vamos a ir profundizando los contenidos, vamos a tener más alcance, los vamos a poder desarrollar mejor. ¿Sí? Piensen ustedes que uno va a dar clase en base a los contenidos, pero también va a dar clase pensando en la edad de los alumnos de cada uno de los años. Y después cortamos el diseño curricular segundo, solamente a nuestra materia, y después nos encontramos con el tercero. ¿Cómo se llama nuestra materia en tercer año? También se llama físico-química. O sea que tenemos ciencias naturales en primero, 4 módulos, físico-química en segundo, 2 módulos, físico-química en tercero, 2 módulos. No es física-química 2, físico-química 3, sino que físico-química para segundo, físico-química para tercero. ¿Sí? Lo mismo, expectativas de logro, organización de contenidos, ejes y núcleos, todo es exactamente la misma organización. Y lo que vamos haciendo es, vamos a volver a distintos temas y los vamos a ir profundizando, ampliando, desarrollando. ¿Sí? Después, en cuarto año, depende de la modalidad que elijan, pero en cuarto año todas las modalidades tienen una materia que se llama Introducción a la Física. Obviamente la dan profesores de física. En quinto hay una materia que se llama Introducción a la Química. Obviamente los profesores de química. Introducción, ¿qué significa? Van introduciendo a los alumnos a diferentes temas relacionados con la materia. Pero si la secundaria tiene la orientación en ciencias naturales, que sería nuestra orientación, la materia de introducción a la física es en cuarto, la materia de introducción a la química
es en cuarto, y después profundizan esas materias en quinto y en sexto. O sea que esa sería donde nosotros tenemos mayor cantidad de carga horaria, no hay muchos colegios que tengan la orientación en ciencias naturales, pero van a tener nuestras materias en cuarto, en quinto y en sexto año. ¿Sí? Bueno, este armado que nosotros hicimos del diseño curricular está dado por estas tres primeras materias porque son comunes y es lo que más fácil con el nivel en el que uno arranca a trabajar, son con los que ustedes van a empezar a hacer observaciones, los primeros cursos con los que van a hacer práctica. Por eso estas fotocopias abarcan a los 3 primeros años de la secundaria. Acuérdense, secundaria básica. Lo repito varias veces para que quede claro. ¿Qué era un diseño curricular? La organización de los contenidos estructurados de acuerdo a lo que la provincia quiere para nuestras materias, y el trabajo nuestro va a ser, primero obviamente, tratar de cumplir con los lineamientos del diseño curricular y aparte ajustarlos a cada realidad de cada aula específica. ¿Sí? Buscar la mejor forma de que el alumno logre esas expectativas que teníamos al principio, que se logren al final. ¿Sí? Entonces, por un lado va a ser la parte teórica y después la llevada al aula de estos, ¿no? Tiempos, la mejor forma de dar un tema, cómo complementarlo, cómo incentivar al alumno. Eso va a ser nuestro trabajo como docente. En primer lugar, conocer, saber muy bien de esos temas y después saber cómo explicarlos. La primera actividad que van a hacer ustedes va a ser leer el diseño curricular de primer año, la materia de ciencias naturales, hacer un pequeño punteo de temas, cuáles son los ejes, cuáles son los núcleos, hasta dónde se llega cada uno. ¿Sí? Ustedes leen los contenidos, por ejemplo, de un núcleo y dicen, este núcleo me gusta, entonces estoy 3 meses explicando este tema. No, ustedes tienen que ajustar los temas a todo el año escolar, tienen que tratar de que todos los ejes sean dados, de que todos los núcleos sean explicados, entonces hay una suerte de pensar un cronograma de fechas y de días sobre cuánto se va a tardar con cada eje y cada núcleo. ¿Sí? Entonces, como primera actividad, van a leer el diseño curricular de primer año. Saquen ideas, vean en qué temas se dan, qué temas hay que estructurar, hasta dónde llegar cada tema. ¿Sí? Van a tener aparte, este es un video, van a tener aparte este PDF que estoy mostrando para que lo puedan leer, lo puedan descargar si quieren. Vamos a trabajar mucho durante los años que quedan del profesorado con los diseños curriculares. Bueno, les deseo mucha suerte, cuídense y saludos. Qué manera de hablar, amigo.